En este tutorial vamos a continuar nuestro estudio de regresión lineal y vamos a introducir el tema de variable ficticia. Las variables ficticias nos van a ayudar a lidiar con variables categóricas, con variables texto. Hasta el momento hemos estudiado cómo correr regresiones de una variable dependiente continua contra una variable independiente continua. Ahora introducimos variables independientes categóricas. Vamos a aprender a interpretar los coeficientes de una regresión que contenga las variables que van a representar a estas variables categóricas. Vamos a discutir un ejemplo inicial, un ejemplo sencillo, en el que tenemos acceso a información sobre salarios de profesores de escuelas de negocio en Estados Unidos. Esta es una base de datos verdadera. Tenemos como 20.000, 25.000 observaciones de escuelas de negocio alrededor de Estados Unidos. Entonces tenemos información sobre su salario y tenemos información sobre un par de variables categóricas, los rangos de los profesores, si son instructores, si son profesores asistentes, si son profesores asociados y si son profesores plenos. Y también sobre sus calificaciones, si sus calificaciones son académicas o si son profesionales. Entonces echemos el vistazo a unos cuantos gráficos. Lo vamos a hacer en el programa Mondrian antes de comenzar a correr regresiones. Aquí tengo Mondrian y aquí tengo las tres variables. La variable salario es continua y tengo estas dos variables texto. Entonces podríamos ver la distribución del salario haciendo un histograma de los salarios. Podemos reducir un poco el ancho de cada intervalo para ver mejor el histograma. Entonces este es el histograma del salario. Ahora tenemos una variable que se llama rango, que es categórica, y veamos en qué consiste. Ahí tenemos los distintos rangos de profesores. Tenemos los instructores, tenemos los asistentes, tenemos los asociados y tenemos los profesores plenos. También tenemos otra variable categórica que se llama qualification, y se refiere a si el profesor es un académico o si es un profesional. Algunos de los profesores en Estados Unidos pueden ser gerentes exitosos que pasan 1, 2, 3 años enseñando en escuelas de negocio. La mayor parte, como ven en este gráfico, son académicos, obtuvieron maestrías, estuvieron doctorados y ahora enseñan en las universidades. ¿Qué es lo que queremos? Queremos estudiar en este ejercicio la relación entre estas variables categóricas y la distribución de salarios. Por ejemplo, echémosle un vistazo. Ahí están los profesionales, noten, tienden a ganar menos que los académicos. Con los académicos la distribución se va a la derecha. Aquí están los rangos de los profesores y están rankeados en orden desde instructor hasta profesor pleno. Y ustedes pueden ver cómo se mueve la distribución a medida que nos movemos de rango a rango. Estamos aumentando el rango. Podríamos tomar el salario y digamos el rango de los profesores y hacer un diagrama de caja para cada una de las categorías. Y ahí lo que ven es, quitemos aquí, que la mediana de los salarios va aumentando a medida que aumenta el rango del profesor, desde instructor hasta profesor pleno. Podemos hacer lo mismo con salario y calificación y obtendríamos la misma tendencia. Los salarios de los profesionales son menores, las medianas por lo menos, que los salarios de los profesores académicos. Regresemos a la presentación. Entonces, lo que vamos a querer hacer ahora es tratar de representar esas categorías mediante variables que puedan ser interpretadas por la computadora. La computadora solo entiende números. Así que pensemos como primer ejemplo en la variable qualification. Recuerden que toma dos valores, puede ser académica o puede ser profesional. Y echemos un vistazo a los datos. Aquí están las primeras observaciones de la base de datos. También va a estar disponible en la página del curso. Y aquí ven los salarios medidos en miles de dólares al año
y tenemos la calificación de los profesores como profesionales o académicos, y los rangos de los profesores varían. Entonces, lo primero que queremos hacer es representar esa variable calificación, y lo que vamos a hacer es crear una variable ficticia o binaria, dummy se llama en inglés, para representar esta información. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a crear una nueva variable que se llame professional, y esa variable va a tomar el valor de 1 cuando un profesor sea un professional, y va a tomar el valor de 0 cuando un profesor sea un académico. Noten que para lidiar con dos grupos solo tengo que definir una variable ficticia. Con eso nos basta. Echemos un vistazo a esa nueva variable professional, es la última columna, y vean, para la primera fila tenemos un profesor que es un professional, y en la última columna, en la columna D, obtiene un 1 para la variable que acabamos de crear, professional. El segundo profesor es un académico, y en la última columna obtiene un 0. Así que vayan chequeando la última columna para distintos profesores y vean cómo codificamos las distintas variables. Ahora, ¿qué ocurre si corremos una regresión de salarios como la variable dependiente, una variable continua, y usamos como variable independiente esa variable ficticia, esa variable binaria que acabamos de crear? Piensen antes de continuar en lo que significan los coeficientes de esta regresión. La regresión es salario es igual a beta 0 más beta 1 por profesional más un error. Entonces, supongamos por un segundo, para interpretar esos coeficientes, que vamos a usar esta regresión para pronosticar salarios de los profesores. ¿Cuál es nuestro pronóstico si un profesor es un académico? Recuerden, si el profesor es académico, la variable profesional tomará el valor de 0. Y entonces nuestro pronóstico va a ser igual a beta 0. Beta 1 está multiplicado por un 0 y desaparece de la ecuación. Entonces el valor de beta 0 en esa ecuación es el salario promedio de los profesores que son académicos. Ahora tratemos de pronosticar el salario de un profesor que es profesional. En ese caso, la variable profesional va a tomar el valor de 1. Y nuestro pronóstico para el salario de esa persona será igual a beta 0 más beta 1. El valor de beta 0 más beta 1 entonces es el salario promedio de los profesores que son profesionales. Piensen un segundito cuál es la interpretación entonces de beta 1, de la pendiente de esa regresión. Beta 1 va a medir la diferencia en los salarios promedios de los dos tipos de profesores. Si es positiva, los profesores profesionales ganan más que los profesores académicos. Si es negativa, entonces ocurre lo contrario. Los profesores profesionales ganan menos que los profesores académicos. Echemos un vistazo a Gretel cuando corramos una regresión de ese tipo. O sea, ahí está. Tenemos salario es igual a 119 menos 49,37,26 por profesional. Entonces ese 119,07 es el salario promedio de los profesores académicos. Y noten, para obtener el salario de los profesionales tenemos que restar $49,000. Los coeficientes son significativos, lo que significa que esa diferencia de $49,000 es significativa. Hay una diferencia estadísticamente significativa entre los salarios promedios de los dos grupos. ¿Qué pasa cuando tenemos más de dos categorías? Es decir, en el caso de profesionales, eran profesionales o eran académicos. Imaginen ahora que tenemos el caso de la variable rango. La variable rango toma más de dos categorías. Los rangos de los distintos profesores en las universidades estándar son instructores, assistant professors, associate professors y full professors. Así que hay 4 rangos. ¿Qué hacemos en ese caso? Tenemos 4 categorías y vamos a definir 3 variables ficticias. Recuerden, cuando tenemos 2 categorías definíamos una variable ficticia. Cuando tenemos 4 categorías definimos 3. El principio general es si tenemos K
categorías diferentes, vamos a definir K-1 variables ficticias. Vamos a definir una variable que sea associate igual a 1 si el profesor es associate y 0 si no lo es. Otra variable que sea assistant, que es igual a 1 si el profesor es assistant y 0 si no lo es. Y una nueva variable que se llame full, que es igual a 1 si el profesor es un full professor y 0 si no lo es. Noten que los profesores que son instructores obtienen 0 para toda esa variable recién definida. Así es como lo vamos a diferenciar. Echen un vistazo a la base de datos y noten las últimas 3 variables son las variables que recién creamos. El primer profesor es un profesor que es un associate professor. Noten, toma un 1 para associate y 0 para las otras 2. El siguiente es un profesor asistente. Toma 1 para assistant y 0 para las otras 2. Busquemos a un profesor, el profesor pleno. El sexto profesor en esta muestra es pleno. Y noten, toma un 1 para full y 0 para los otros. Encuentren un caso en el que sea un instructor toma 0 en todas las variables. ¿Qué pasa ahora si corremos una regresión de salario como variable dependiente contra esas 3 variables ficticias que acabamos de crear? Noten, estamos corriendo nuestra primera regresión múltiple. Ya no solo tenemos una X, ahora tenemos 3. Ahí está la regresión. Y tenemos el coeficiente de la constante y tenemos los coeficientes de las 3 variables ficticias o las variables dummies que creamos recientemente. La ecuación, si le pidiéramos al programa que la imprimiera, la ecuación que estimamos es igual a salario igual a 65.3 más 41.7 por assistant más 45.3 por associate más 72.1 por full. De nuevo, la interpretación de estos distintos coeficientes debería ser obvia para ustedes una vez que estudiamos el primer caso. Pero vamos vamos coeficiente por coeficiente repasando qué cosas son. La interpretación. La constante, recuerden, es el valor de la variable dependiente cuando todas las X son iguales a 0. ¿Qué quiere decir que todas las X sean iguales a 0 en este contexto? Significa que tenemos el caso de un profesor instructor. Entonces el 65.3 mide el salario promedio del grupo excluido, del grupo de los profesores e instructores. El 41.7 aparece cuando tenemos el caso de un profesor asistente. En ese caso, ese 41.7 va a medir la diferencia entre los asistentes y los instructores. El 45.3 va a medir la diferencia entre los asociados y los instructores. Noten, siempre estamos haciendo la comparación contra el mismo grupo, el grupo que se quedó afuera, entre comillas, de la regresión, el grupo para el cual no creamos una variable ficticia. Finalmente, el 72.1 mide la diferencia entre los full professors, los profesores plenos, y los instructores. Si ven el slide anterior, todos esos coeficientes son significativos. Quiere decir que la diferencia entre los salarios de los instructores y cada uno de estos 3 grupos son estadísticamente distintos. Las medias de los salarios de estos grupos son estadísticamente diferentes. Ahora ustedes consideren el caso de correr una regresión con los 2 sets de variables, las que se refieren a qualification y las que se refieren a rank. Y lo que quiero que hagan es que interpreten en ese caso qué significan cada una de los coeficientes. Ahí está corrida la regresión por ustedes y su trabajo es interpretar cada una de esos coeficientes. Aquí voy a parar el video.